Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Ingeniando con Alan. Aquí vamos a realizar otro tutorial de Solid Edge ST6 y bueno, en este caso vamos a realizar la pieza que tenemos, el mecanismo que tenemos en pantalla. Está compuesto de varias piezas, como podéis ver, están unidas entre ellas, tienen una relación y tiene que mantener los grados de libertad que tiene el mecanismo. Si os fijáis bien, luego vamos a aplicar una animación, unos motores de animación y va a crear pues este movimiento, manteniendo siempre pues su estructura y manteniendo siempre los grados de libertad. Bueno. Vamos a empezar desde cero para que veáis un poquito cómo llegar hasta aquí. Y lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar esta vez con el módulo de conjunto ISO. Lo cliqueamos y nos aparece ya el entorno de trabajo. Como podéis ver, casi todo está en gris. Eso significa que no tenemos nada, ningún boceto ni ningún elemento 3D cargado ahora mismo. Entonces, si os fijáis bien y ya habéis realizado anteriormente piezas, si os fijáis, aquí tenemos biblioteca de piezas. Y bueno, yo las tengo en el escritorio esta vez, actividad 1, y aquí todas las piezas que hayamos diseñado las podríamos insertar aquí en este módulo y crear relaciones entre ellas. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, explicaros una cosa importante. El primer elemento que carguéis, simplemente ahora cliqueando y arrastrando dentro, el primer elemento que carguemos lo va a colocar como elemento fijo. Eso significa que el primer elemento quedará fijo por una de las partes, entonces no podrá realizarse ninguna animación sobre él, no podrá girar o no podrá desplazarse. Eso es simplemente para que lo sepáis. Se puede quitar, o sea, una vez que lo cargamos dentro y él coloca el punto fijo, se puede quitar, pero bueno, para que sepáis un poquito cómo empezar, que quizás sea más interesante agregar primero la parte de sujeción del elemento o del mecanismo que queramos. Entonces primero vamos a cargar esta pieza y luego esta. Si os fijáis bien, esta pieza aquí abajo, todas las relaciones que vayamos creando, ahora explicaré qué son, deberían aparecer aquí. Y aquí ya te aparece una. Esta es la de sujeción, la parte fija. Bien, os voy a explicar un poquito de qué son las relaciones para que sepáis un poquito de lo que estoy hablando. Por ejemplo, aquí tenemos esta paleta que se llama ensamblar. Ensamblar significa que va a crear relaciones entre los componentes. ¿Relaciones de qué tipo? Pues, por ejemplo, yo quiero que esta cara esté en contacto con esta cara o esté alineada con esta cara. Pues eso sería una relación. Las relaciones, a la vez que se las aplicamos, las mantiene. Entonces eso significa que si queremos mover luego esa pieza, tenemos que tener en cuenta que no entre en conflicto con la relación. Si entra en conflicto con la relación que le hemos aplicado, entonces nos saldrá una ventana de aviso que ahora veréis cómo funciona y te dirá si quieres que la repare o si quieres que la quite o la ignore. Entonces, pues bueno, ahora lo veremos. Podemos utilizar este comando, ensamblar. Simplemente si os vais aquí, este es un menú que es el más interesante, nos da los tipos de relaciones. Coincidir, alineación plana, alineación axial, insertar, paralelo, conectar, ¿vale? Bien, explicaros que se puede utilizar de esta manera, por ejemplo, puedo utilizar el comando coincidir perfectamente y funciona perfectamente, pero no es la manera que quiero utilizar o que quiero explicar todo esto, porque hay una manera quizás más sencilla o más rápida y que se explica mejor, que es utilizando esta paleta de aquí. Esta paleta de aquí tiene los mismos elementos que el sistema ensamblar en este punto. Si os fijáis bien, coincidir, pues coincidir está ahí, alineación axial está acá. Entonces vamos a utilizar esta paleta con las relaciones directamente para que yo pueda explicarlas mejor y es más rápido. Entonces, lo primero, pues si os fijáis bien, la de coincidir funciona exactamente igual. Y a lo que decía antes, si yo quiero mantener, si yo quiero ahora mismo desplazarlo, simplemente clicando encima te sale el eje de coordenadas, seleccionas un eje en el cual quieres que se desplace, y si lo desplazamos hacia acá, si os fijáis bien, intento ya terminar el desplazamiento ahí, ya me sale la ventana de aviso. Dice opciones de relaciones de conjunto. Como ya tenemos una relación aplicada, dice no reparar relaciones no satisfechas. Eso significa que si aceptamos, no va a reparar la relación que no se cumple, entonces la va a dejar como que está mal. Entonces en este caso, pues nosotros vamos a mantenerla, no tenemos necesidad ninguna de que la elimine el programa así de esa manera. Simplemente si queremos eliminarla ahora, pues simplemente tendríamos que aquí la veis, se ve perfectamente que están las dos caras, se seleccionan las dos caras, tenemos unidas esas dos caras. Simplemente si cliqueáis y suprimís, simplemente se borrarían y ya esa relación, si os fijáis bien, ya no existe. Y ya no tendríamos problemas a la hora de desplazar este elemento hasta acá. Pero bueno, es para que lo sepáis. Bien. Otra cosita más, bueno, ya he explicado un poquito la primera herramienta que sería coincidir. Esta herramienta de acá fija la pieza seleccionada, si os fijáis ya está aplicada, que es la primera. Podríamos borrarla y fijar esta, pero bueno, en un principio vamos a dejar fija esta, que la hemos introducido con la primera por eso, y es la parte fija. También podríamos crear un conjunto rígido, ¿vale? Para que lo veáis un poquito, seleccionados rígidos entre sí, que hace que este componente y este componente entre sí sean rígidos.
Entonces no se puede crear ningún desplazamiento ni ningún movimiento. Bien. Voy a explicar casi todas las herramientas relacionadas, algunas como leva, engranajes, por ejemplo, o paralelos, no las voy a explicar esta vez porque no, con este mecanismo no son interesantes. No tenemos ningún engranaje ni ninguna leva tampoco. Entonces voy a explicar, por ejemplo, la de hacer coincidir caras, ya la habéis visto cómo funciona. Voy a explicar esta que es insertar. Si yo, por ejemplo, quiero, lo que yo tengo que hacer ahora sería insertar esta pieza de acá en esta de acá. Entonces, simplemente si yo le doy el comando insertar, me pediría dos ejes. Este eje, que lo va a poner, que lo va a situar donde está este eje. Bien, entonces ya podríamos insertarla, pero ahora te pide dos puntos o dos caras donde se deben de tocar. Por ejemplo, esta cara con esta cara. Yo quiero que esta cara toque con esta cara y se queden fijas ahí. ¿Veis? Queda perfectamente. El problema es que yo esta vez no voy a utilizar este comando insertar porque se explico. Este comando insertar tiene un pequeño, bueno, no problemilla, sino tiene un pequeño añadido. Si os dais cuenta, la rotación está bloqueada, te lo dice aquí. Cuando seleccionáis encima de la pieza, las relaciones que crea, esta relación de aquí, esta es la unión ahí abajo, pero al unir los ejes la rotación queda bloqueada. Eso no me interesa porque si habéis visto la pieza al principio, yo le tengo que aplicar un motor rotativo para que se cree el movimiento, entonces no me interesa que la pieza esté bloqueada. Entonces no voy a utilizar este comando esta vez, esta relación, pero os explicaré un poquito cómo se realiza de otra manera y queda exactamente igual, no hay ningún problema y es igualmente sencillo. Bien, tangente, pues su propio nombre lo indica. Yo creo que esta sea tangente a esta, pues se une. Si os fijáis, se une esta, ¿eh? Esta siempre está fija. Es esta la que se desplaza donde está esta. Bien. Otra más. Por ejemplo, conecta ejes con puntos de interés entre sí o ejes entre sí. Pero si os fijáis bien, por ejemplo, este punto de interés está ahí en el centro de eso con este punto de interés. La pieza no me la va a girar ni nada. Me la va a colocar tal y como está, uniendo los dos puntos. ¿Veis? Independientemente, el programa sabe que hay una colisión, pero independientemente de que la haya, no tiene problema en superponerte una con la otra. Bien, entonces ahora ya viendo un poquito cómo funcionan algunos de estos de conectar e insertar, solo para que tengáis un poco de nociones, porque en este mecanismo, por ejemplo, no los vamos a utilizar. Pero bueno, para que sepáis cómo funciona. Ahora sí ya vamos a utilizar los demás y vamos a empezar a realizar la pieza que necesitamos. Entonces, bueno, explicaros una última que sí que me lo había saltado, que es asistente de relaciones de conjunto. Tal y como lo tenemos ahora mismo, si yo utilizo el asistente de relaciones de conjunto y selecciono, por ejemplo, todas las demás piezas en el conjunto, por ejemplo, yo acepto, me va a pedir que seleccione una de las piezas, que va a ser esta, la acepto, y la siguiente. Bueno, perdón, la siguiente ya la ha colocado él como que es esta, que ya la tenía conectada de antes, pero bueno, no hay problema ninguno. Tipos de relaciones permitidas. Relación axial, conectar, relación plana y permitir desplazamientos. Bien, si yo lo proceso, me crea una serie de relaciones, ¿vale? Creo cada una de ellas, las acepto y las cierro. Bien, si ahora intento aplicar una relación, por ejemplo, de hacer coincidir caras, debería de darme un error. Si os fijáis bien, cuando le he dado a hacer coincidir caras, ¿veis esas medidas que han aparecido? Esas medidas las tiene que mantener fijas. Al utilizar el asistente de relaciones de conjunto, ha creado unas relaciones. Unas relaciones que deja estos dos elementos. Si os fijáis están aquí las relaciones. Si voy pinchando en uno, por ejemplo, ahí tenéis el plano y tenéis la distancia desde ese plano hasta la pieza. Aquí tenéis esa distancia entre los dos planos. Todas esas distancias las tienes que mantener. Son relaciones que ha aplicado. Entonces, bueno, para que sepáis un poquito cómo funciona el comando, yo los voy a quitar porque en este caso no nos interesa. Pero solo un poquito para que sepáis cómo funciona. Ya lo utilizaremos, intentaré hacer mecanismos más complejos y utilizarlas todas para que veáis un poquito más en detalle cómo se utiliza o cómo se le puede dar uso. Bien, ya vamos a empezar a crear el mecanismo que nosotros teníamos pensado crear. Vamos a añadir un tercer elemento que necesito, que es este anillo. Bien, pues lo que vamos a hacer primero va a ser introducir este anillo en esta pieza. Podríamos introducir esta pieza en esta y luego el anillo, no habría problema ninguno. Pero bueno, vamos a hacerlo por orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar la herramienta de relacionar la alineación axial, que lo que hace es alinearte ejes, este eje con este eje. ¿Veis? Ya la he colocado perfectamente. Siempre, si yo quiero desplazarla, no hay ningún problema. Yo cojo, si la selecciono correctamente y la desplazo para acá, no me va a dar ningún error. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la relación, los ejes siguen alineados. Sin embargo, si yo coloco el eje de referencia, el eje de coordenadas y muevo esto acá, me va a dar un error. Porque ya no mantiene la relación que yo le había establecido. Bien. Pues ahora, si yo aplico otra relación que sería otra vez alineación axial de este con este,
aunque esté este anillo aquí, va a seguir cumpliéndolo. Entonces se va a desplazar junto con este elemento de acá hacia acá. ¿Veis? Ya está aquí. Bueno, ha hecho algo extraño porque se ha colocado la pieza de manera extraña. Pero no os preocupéis porque ahora lo vamos a solucionar. Si os fijáis, pues se cortan y demás, pues era porque la pieza estaba acá. Entonces, al crearte la relación de los ejes, no te coloca el punto donde quieres que haya la relación. Simplemente te los coloca los dos ejes uno sobre el otro. Pero bueno, en un principio no hay problema porque ahora lo que vamos a hacer es hacer coincidir caras. Porque yo quiero que esta cara de acá coincida con esta cara de acá. ¿Vale? Y ya está. Simplemente eso y ya estaría perfectamente colocado. Si os fijáis en una cosa, cuando vamos a crear el mecanismo, este elemento de acá no coinciden con estos de acá, con estas, aquí donde vamos a meter los pasadores, aunque en este caso no, en el programa no vamos a insertar pasadores, pero como si vamos a hacer la misma función que ellos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente cliqueamos, colocamos este eje de referencia ahí, en el centro, pinchamos acá y giramos. Y perfecto. No hemos incumplido ninguna relación establecida, entonces no hay problema. Esto lo vamos a desplazar un poquito para abajo. Y ahí. Ya tenemos la primera parte ya toda relacionada. Y si podéis fijar aquí, esta vez la rotación sí está desbloqueada, que es lo que yo quería. Y no hay ningún problema. Bien. Vamos a añadir las dos siguientes partes, que son estas. Bien. Las vamos a relacionar. Lo primero que vamos a utilizar va a ser la alineación axial. Esta con esta. Y esta con esta. Hay una herramienta que no he explicado y que podría haberla explicado, es alineación de caras. Pero bueno, la explicaré un poco no la voy a utilizar visualmente porque aquí quizás no sea no vaya a quedar muy bien. Pero bueno, lo único que te hace es dos caras de un mismo elemento, te las alinea para que miren hacia el mismo sitio. Entonces simplemente para que sepáis un poco cómo funciona. Intentaré usarla en otro momento porque esta vez no la voy a usar porque voy a usar esta vez unión. Lo que voy a hacer es unir esta cara con esta cara. Y ahora voy a unir esta cara de acá con esta cara de acá. Si os fijáis bien, bueno, pues el elemento, bueno, cada vez que lo voy girando al final se vuelve un poco, va girando demasiado, pero bueno, a ver si soy capaz de colocarlo medianamente bien. Ahí estamos. Bien, entonces si os fijáis, pues el elemento está introducido dentro del otro. Simplemente te une las caras, pero bueno, no te mantiene un poco la dirección en la que está. Lo puedes girar perfectamente. Seleccionamos el punto de referencia aquí, lo desplazamos hasta aquí, que veáis el comando ahí pequeñito de referencia a objetos de que estamos en un punto centro. Simplemente lo giramos y no rompemos ninguna relación, no hay ningún problema. Bien, estos puntos ya estarían unidos, si os fijáis ahí, están perfectamente colocados. Es como si tuviéramos un pasador ahí, las dos caras están unidas y el eje tiene que coincidir. Bien, entonces ya siguiente vamos a aplicar los dos últimos elementos del mecanismo, que son estos dos. Estos dos simplemente lo que vamos a hacer va a ser otra vez relación de los ejes. Ahí estamos. Y este con este. Perfecto. Y ahora vamos a unir las caras. Si os fijáis, pues mira dónde están cada uno. Entonces vamos a hacer que coincidan las caras. Pero en este caso vamos a hacer que coincidan esta con esta de aquí atrás. Porque si no, no encaja en el elemento este de aquí. En el anillo. Bien, entonces es esta cara de acá con esta de aquí atrás. Bien, perfecto. Ahora vamos a utilizar la relación axial para conectar aquí en este punto. Si os fijáis, los elementos se mueven para quedar perfectamente colocados. Bueno, pues el mecanismo ya estaría. Si os fijáis, está todo bien conectado. El mecanismo ya estaría para que funcionase perfectamente. Entonces, ahora diréis, bueno, si yo quiero probar el movimiento, yo quiero probar, porque si utilizáis la herramienta que yo he utilizado antes, en seleccionar, seleccionáis esta sola y le dais para desplazar hacia arriba o hacia abajo, si os fijáis bien, solo se mueve ella. Y si lo hacéis, pues rompéis relaciones que tenéis antes. Entonces, no es interesante. Lo que yo quiero es que si se mueve este anillo hacia arriba, todo el mecanismo realice el movimiento que tiene que realizar según las relaciones y según las uniones que tenemos hechas. Y los grados de libertad que tenga el mecanismo. Entonces, pues, vamos a utilizar una herramienta nueva que os voy a enseñar que se llama modificar. Dentro de modificar, en la paleta modificar, perdón, está arrastrar componentes, que es muy útil. Os vendrá por defecto así, este es un menú, que es solo piezas activas y es en analizar. Y lo que te va a decir es que la pieza que tú selecciones como activa solo va a analizar esa. No es interesante. Yo quiero que me haga tanto piezas activas e inactivas, porque yo voy a seleccionar esta y estas que están inactivas quiero que se desplacen junto con el anillo. Entonces es lo que yo quiero. Quiero que me detecte colisiones por pieza subconjunto seleccionado. Bueno, que me haga un aviso acústico cuando se produzcan las colisiones. ¿Por qué?
Si os fijáis bien, ahora os lo voy a explicar, os saldrá otro submenú, ahora aceptamos, y aquí os sale otro submenú. Si os fijáis bien, el primero, bueno, esto simplemente es arrastrar el componente seleccionado, que todavía no tenemos ninguno. Si lo queremos arrastrar de esta manera, girarlo o, bueno, un movimiento de forma libre. Entonces, en un principio, yo lo que quiero es explicaros un poco esto. Análisis de movimiento. Tenemos que no lo analice, entonces en el caso de que yo seleccione este, ¿veis el eje de los ejes de coordenadas? ¿No? Pues simplemente si cliqueo, dejo pulsado el X y lo desplazo, ¿vale? Sube, pero al no tener puesto análisis, mirad lo que puedo hacer. ¿Veis? Puedo perfectamente atravesar el objeto y ni me da aviso de que hay colisión ni nada. Simplemente pues puedo hacer lo que quiera. Esto es una manera, esto es una forma. Pero, si os fijáis bien, y ahora le doy aquí, puedo detectar colisiones, que es lo que yo quería. Si le doy a detectar colisiones, ahora sí, si yo desplazo esto hacia arriba, si os fijáis bien ahí, el programa me está avisando de que hay una colisión y no me deja pasar. En realidad si te deja pasar si eres un poco, si, bueno, pues si juego loco así, ¿vale? Lo he atravesado directamente, pero bueno, en un principio te da ahí, justo te avisa de que hay una colisión y de que no puedes pasar, para que veáis un poco cómo funciona. Entonces ese es el movimiento que debería de realizar. Entonces nosotros ya tendríamos el mecanismo, veis que funciona perfectamente, que colisiona ahí arriba, que está perfecto. Entonces ese para que veáis un poco las herramientas de arrastrar componentes. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que el programa lo haga solo creando un motor de rotación y un motor de desplazamiento. Lo que vamos a hacer es darle una cierta, como aplicar una fuerza y que se desplace lo que nosotros queramos. Entonces vamos a aplicar primero el motor rotativo. Vamos a darle una velocidad de 120 grados por segundo. Y el límite de grados, ninguno, que gire hasta que termine la animación, no hay problema. Entonces nosotros la pieza que queremos que gire sea esta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer que esta pieza gire. A la vez que esta pieza girará, también girará el anillo, no hay problema. Porque están unidas aquí con este de acá. Entonces van a girar. Bien, perfecto. Ya lo único que nos queda es seleccionar el giro hacia allá. Y el nombre por rotativo 1 lo terminamos. Podemos invertir el giro, ¿vale? Vamos a dejar así. Perfecto. Entonces ya tenemos el motor rotativo aplicado. Ahora vamos a aplicar un motor pero lineal. Lo que queremos hacer es que esta pieza se eleve hasta un punto. Bien, si yo selecciono la pieza, la velocidad de desplazamiento va a ser 1,270 centímetros partido segundo. Y el límite, porque esto tiene que tener un límite, si no se desplazaría hasta romperse la pieza, o detectaría la colisión y se pararía. Entonces vamos a poner un límite que llega hasta unos 100 milímetros aproximadamente. Vamos a hacer una mínima menos. 90 milímetros creo que estaría bien. Y ahora os explicaré por qué 90 o 100 milímetros. Ahora os lo digo. Simplemente hay que seleccionar el eje sobre el que queremos que se mueva y la dirección. Vamos a hacer lo que vaya hacia arriba. La terminamos y ya está, irá creado los motores. Los motores, si os aparece aquí, ¿lo veis aquí arriba? Aparecen los dos motores, el rotativo y el lineal. Bien, ahora lo que quiero que veáis es por qué le he dado esa distancia. Si os vais a la paleta PMI, os aparecen algunas de las herramientas del dibujo, que cuando utilizamos cuando estamos haciendo dibujos, perdón, entonces podemos utilizar la herramienta de dimensiones desde este punto hasta este punto de acá y podemos medirlo. Veis que mide 114,18. Entonces si yo lo desplazo en 90 se quedará aproximadamente por aquí, que es donde quiero, y que siga girando. Entonces pues simplemente para que veáis un poquito cómo lo he hecho. Bien, ya lo único que tendríamos que hacer es simular el motor. Si os fijáis bien, detecta colisiones, le puedo dar para que detecte colisiones, usar el límite del motor de 20 segundos y bueno, los motores que se han agregado, si tuviera otro más que no apareciese aquí o lo puedo agregar o quitar, simplemente seleccionando aquí los puedo quitar o agregar. Aceptamos, ya te los coloca aquí como una animación de vídeo normal y corriente, este es el rotativo y este es el de desplazamiento. Entonces ya simplemente, vale, me he salido de aquí sin querer. Bueno, ya aparecen aquí. Ya simplemente tendríamos que darle a play y debería de girar perfectamente y colocarse pues como nosotros hemos querido en el principio del vídeo. Mira, vamos a probar. ¿Veis? Perfectamente se desplaza hacia arriba. No hay ningún problema. Y ahí lo tenéis. El mecanismo sigue girando sin ningún problema, no hay ninguna colisión. Y perfecto. ¿Les ha quedado bien? Si alguna vez os da un error o el mecanismo se mueve de manera extraña, se rompen los elementos, tenéis que revisar un poco las relaciones que se han creado porque quizás haya alguna que entre en conflicto con el movimiento que hayáis aplicado, entonces os saldrá algo extraño, ¿no? Aquí tenéis todas las relaciones que se van aplicando.
en cada uno de los elementos. Ahí las tenéis y las dejáis encima, se marcan perfectamente. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado. Esta parte ya es un poco más divertida, es más visual, se puede ver perfectamente que podemos hacer grandes cosas con Solid Edge. Y intentaré ya en los próximos días subir otro mecanismo de este tipo un poquito más complejo para que veamos un poquito más en detalle esta herramienta que es bastante importante. Bueno, un saludo a todos.